Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén viendo este video. En esta ocasión me interesa comentar algunas cuestiones en relación a sus respuestas en el foro sobre la Universidad de Argentina en los años 60 y 70. En primer lugar, bueno, lo que siempre señalo, ¿no? Hay un desfasaje muy marcado entre la cantidad de personas que participan del foro y la cantidad de personas inscritas. Quienes entren al foro a curiosear un poco, por ahí ven este video y no completaron el foro, les recuerdo que es posible hacerlo, ¿sí? Avancen con el trabajo y luego este, van a poder dedicarse a armar el trabajo final. En cuanto a las formas de las respuestas, bueno, hay algunas cuestiones que me interesa subrayar porque he notado que existen ciertas dificultades, ¿sí? Sobre todo en relación a las preguntas más abiertas, ¿sí? Es decir, en relación a las preguntas que implican distintos tipos de explicaciones que no son exactamente sobre eventos, como un evento desencadenó otro evento, sino que son explicaciones ya construidas sobre las características generales de procesos bastante complejos, ¿sí? Ahí he encontrado más problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando avanzamos en la primera pregunta, que dice cuáles fueron las primeras medidas de política universitaria del régimen dictatorial impuesto en 1966 y por qué motivos las tomó. Bueno, en general las medidas eh, están reseñadas, ¿sí? Por ustedes, que tienen que ver con la intervención universitaria, la anulación del cogobierno, la autonomía, la prohibición de la militancia estudiantil, de los centros de estudiantes, de las agrupaciones. Em, Ahora, no está siempre tan presente la cuestión de los motivos que los dictadores del año 66 consideraban que, digamos, ameritaban tomar esas medidas. En ese sentido, el principal motivo, sin lugar a dudas, tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con una caracterización que hacían no solo los militares, sino la gran política en Argentina, los medios más importantes, el empresariado, incluso la cúpula de la Iglesia Católica, de que en las universidades estaba infiltrándose el comunismo en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, había que desterrar la política universitaria, ¿no? Había que impedir que en las universidades se hiciera política, porque la política habilitaba ese proceso de radicalización, habilitaba esa intromisión del comunismo en nuestro país. Ahora bien, cuando se hace la segunda pregunta, que tiene que ver con las explicaciones sobre la radicalización universitaria de los 60 y 70 en Argentina, bueno, ahí encuentro mayores dificultades, ¿no? Esa es una de las preguntas donde aparecen mayores dificultades, porque en realidad la mayoría de ustedes se, digamos, se encaminó hacia señalar algunos eventos. Y yo quiero ser bastante claro con estas cuestiones, ¿no? Los eventos por sí solos no producen un resultado, ¿sí? Hay una combinación de, de eventos y formas de respuesta y de organización colectiva que producen determinado tipo de resultados en los años 60. Pensemos en la radicalización, ¿sí? Pero pueden ser otros resultados. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque se pueden tomar medidas, las mismas medidas en otros contextos y tener resultados diferentes, ¿sí?
importa no son solo las medidas, sino las medidas y las respuestas que producen un ciclo de conflictividad. Ahora, cuando miramos esa combinación, yo no les pido a ustedes que encuentren una nueva explicación. Lo que les preguntamos tiene que ver con cuáles son las explicaciones que hay sobre esa radicalización. Y hay dos grandes explicaciones con algunos matices, ¿sí? Intermedios. La primera, la más tradicional, es desde fines de los 90 y principios de los 2000, ¿no? En las ciencias sociales en nuestro país es que después del golpe de Onganía, con la intervención universitaria, queda anulado el cogobierno y la autonomía, y las agrupaciones universitarias las agrupaciones universitarias reformistas pierden su espacio, su lugar en la vida política universitaria, y crece otro tipo de agrupaciones ante la proscripción. El movimiento estudiantil encuentra como aliado al peronismo, que también estaba proscrito. Entonces, las agrupaciones reformistas pierden peso, y quienes ganan peso son las agrupaciones peronistas y, en menor medida, pero también importante, las agrupaciones de la nueva izquierda. ¿Qué es la nueva izquierda? La izquierda que no es el Partido Socialista ni el Partido Comunista. Bueno, esa es un poco la visión más general. En ese marco hay un proceso de politización, donde las discusiones universitarias remiten digamos, a ámbitos externos a la universidad, a tal punto que algunos dicen que, como por ejemplo Beatriz Sarlo, que la generación de los 70 no tenía ningún tipo de, digamos, de anclaje en cuestiones universitarias, sino en cuestiones políticas. Esa es la explicación tradicional. Hace vamos a poner, cerca de 10 años, ¿sí?, empezó a crecer otra explicación alternativa, que es la siguiente, ¿no? Si se analizan los enfrentamientos que llevó adelante el movimiento estudiantil en ese contexto, es decir, no las memorias, los relatos militantes, que además son seleccionados expresamente por parte solo de un sector, ¿sí?, del sector peronista o de la nueva izquierda. Si uno mira los enfrentamientos que se producían en esos años a partir de información periodística, de toda la información periodística disponible, va a encontrar que en los enfrentamientos no necesariamente no necesariamente se observa una primacía de las organizaciones peronistas o de la nueva izquierda. Lo que encontramos es una presencia mucho más marcada de las agrupaciones reformistas y, en menor medida, un poco más atrás, sobre todo a partir del 69, de las organizaciones de la nueva izquierda. El peronismo empieza a tener un peso muy importante a partir del año 73. Y las características de la conflictividad en el 73, que ya lo vamos a conversar, que es la última pregunta, no son conflictos que asuman formas radicalizadas, como son los conflictos de los años 69 al 72, vamos a poner como fecha, aunque el 71 también. Ahora bien, señalada esta cuestión muy importante, la explicación es que justamente en el proceso de conflictividad se radicaliza la posición de las agrupaciones reformistas, que mantienen un peso decisivo en la organización estudiantil, y que por eso se da la radicalización estudiantil más en general, digamos, en diálogo con esa corriente principal. Esto, como verán, son dos explicaciones distintas. Son
son dos explicaciones distintas, con distinta teoría, con distinta metodología, eh, pero abordan el mismo fenómeno, ¿sí? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Bueno, son dos explicaciones que se discuten en el terreno de digamos, la elaboración de pruebas de tipo científico, ¿sí? Se recolecta documentación, se analiza, se explica cómo se analiza y se exponen los resultados de esos análisis. Ahora bien, eh, las características, ¿no? La tercera pregunta que tiene que ver con las características de las movilizaciones estudiantiles de la segunda parte de la década del 60 en Argentina, ustedes lo tienen mucho más claro, ¿sí? Ahí hay menos problemas para mirar, ¿sí? De parte de ustedes comprenden, ¿sí? Que lo que empieza a crecer es la movilización, la acción directa, la acción no institucional, el ejercicio de la violencia, la acción callejera, un tipo específico de acción directa violenta que tiene que ver con las barricadas, con las tomas, ¿sí? Que son formas distintas de la violencia que una organización guerrillera, ¿sí? Es decir, son formas de actividad que tienen características diferentes. Eh, y es importante que esa movilización empalma muchas veces, pensemos en el caso de Córdoba, podemos pensar en el caso de Tucumán, de Rosario, en menor medida de Corrientes, eh, en Mendoza, en el 72, varios lugares del país, esa movilización estudiantil empalma con la movilización de grupos de la clase trabajadora que están llevando adelante confrontaciones también muy importantes en las ciudades, en las fábricas, y que se va produciendo una suerte de confluencia, ¿sí? Una suerte de confluencia que ustedes pueden verla en acción en la calle, pueden verla en la solidaridad de los trabajadores que prestan sus locales sindicales para las reuniones y actividades del movimiento estudiantil, pueden verla en las acciones del movimiento estudiantil en el contexto de huelgas de los trabajadores, ¿no? Es decir, pueden ver un proceso de solidaridad muy marcado, bidireccional, que conforma un bloque opositor a la dictadura establecida en el 66, ¿no? Y esas características dan por resultado un fenómeno muy peculiar del periodo, que son los grandes alzamientos de masas en las ciudades del país, ¿sí? He mencionado hace un rato el caso de Córdoba, que tuvo dos grandes alzamientos, el Cordobazo de mayo del 69 y el Viborazo de marzo del 71, pero tenemos también en Tucumán, que en mayo del 69 hubo mucha movilización, como en casi todos lados, ¿no? Pero en Tucumán fueron muy fuertes. Y después del Tucumanazo de noviembre y el Quintazo del 70 y el Quintazo de junio del 72. Tenemos también las movilizaciones de, ¿cómo se llama? De Rosario en mayo y en septiembre del 69. Tenemos las movilizaciones de mayo del 69 en Corrientes. Es decir, tenemos varias de estas movilizaciones que en el conjunto del país, estas movilizaciones habitualmente recibían el nombre de ASO, ¿no? Cordobazo, Rosariazo, Tucumanazo, que incluso muchas de ellas lograron que la población logró que la policía se amotinara y dejara la ciudad en manos de los manifestantes, pero bueno, esas rebeliones en Argentina entre el 68 y el 74 fueron más de 40 en distintas ciudades del país, de distinto tamaño, y muchas de estas revueltas urbanas, populares, eh, bueno, fueron respondidas por el gobierno militar con el envío del ejército argentino a intervenir directamente con la declaración de zonas en estado de guerra, con el estado de sitio, la disposición
la, digamos, la captura de militantes y activistas y la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Toda una situación de excepción porque lo que la dictadura consideraba, y en ese sentido con amplio apoyo en las altas esferas de la Argentina, es que lo que estaba llegando a la Argentina era el fenómeno de la llamada subversión, ¿sí? Ya en el 69. ¿Cuáles fueron las principales medidas de política universitaria del régimen de la Revolución Argentina tras el Cordobazo? Bueno, ahí algunas personas tienen algunas intervenciones muy acertadas, ¿sí? Y otras un poco más desorientadas, ¿sí? Lo primero y principal es que la dictadura intenta, en primer lugar, aplicar bien la ley universitaria. Y esto da lugar a una cuestión muy importante que es el establecimiento de exámenes de ingreso. Es un intento por evitar de alguna manera la concentración de la matrícula. Del otro lado, lo que la dictadura intenta hacer es, desde el Ministerio de Educación, establecer algún tipo de diálogo, instancias de diálogo con los estudiantes moderados, ¿sí? Y permitir en algunas facultades algunas protestas que no tienen directamente que ver con la política, ¿sí? Esto digamos, da lugar a una discusión adentro de la dictadura, ¿no? Entre el Ministerio del Interior, que ve estas políticas como una postura blanda, y el Ministerio de Educación, que cambió de titular después del Cordobazo, ¿no? Y considera que es necesario tener algún tipo de diálogo eh, para poder desescalar el nivel de conflictividad universitaria. ¿Por qué? Porque además hay otro problema que es, llegado a ese punto, la dictadura no había podido, más allá de la fuerte represión, no había podido hacer ningún tipo de transformación importante en el ámbito universitario. Entonces se planteaba la pregunta de, bueno, sí, orden sí, pero se necesita algún tipo de modernización, de cambio en el sistema universitario, y la dictadura no lo ha logrado, ¿no? Entonces, esa estrategia también incluía, ese giro estratégico incluía pensar algunas modificaciones de la estructura universitaria, y una de esas iniciativas se puede resumir en lo que popularmente se conoce como el Plan Tacchini. He visto que hay gente que lo pone en el tercer peronismo. El Plan Tacchini no es del tercer peronismo, es de la dictadura que termina en el 73, ¿sí? Que es básicamente crear nuevas universidades en centros urbanos eh, donde no las hay todavía, para pensar en dos cosas, ¿no? En primer lugar, desconcentrar un poco la matrícula, y en segundo lugar, eh, tiene que ver con el desarrollo de polos económicos y políticos locales. Muchas veces incluso son las fuerzas vivas de cada localidad las que piden a la ANUCE, ¿sí? El último presidente de la dictadura establecida en el 66, la ANUCE asumió en el 71 y entregó la presidencia en el año 73 a Héctor Cámpora. Bueno, le piden a la NUCE, a sus funcionarios, eh, que se establezcan universidades en su localidad, ¿no? Y bueno, y ahí la NUCE maneja, y la dictadura esta maneja de una manera un poco discrecional también, y pensando en las alianzas y el fortalecimiento de su propio poder, la, digamos, la apertura de casas de altos estudios. Pero esto es importante porque digamos, es algo que se produce después del Cordobazo y que combina el problema o la idea de tratar de desconcentrar la matrícula con la idea de algún tipo de estabilización política en las alturas del poder en Argentina, pensando en articulaciones regionales que por ahí las tenían bastante débiles los militares, ¿no? En ese contexto. Bueno, en ese sentido, el plan Tacchini casi no aparece en sus respuestas. Piensen que eso es un problema de sus respuestas, para pensar el periodo, ¿sí? Una
cuestión que tienen que tener en cuenta. Y por último, ¿sí? La quinta pregunta, también hay poco, bueno, acá yo diría que está más o menos dividido a la mitad, ¿no? Hay una mitad que no aborda, digamos, no aborda de manera directa la respuesta a la pregunta, ¿sí? Y otra mitad que sí, ¿no? Eh, la transformación de la conflictividad durante el tercer peronismo tiene que ver con el proceso de en primer lugar, con el proceso de institucionalización. Es decir, el movimiento estudiantil, y aquí hay una confusión muy grande que quiero despejar, es muy importante tener en consideración esto. Muchas personas dicen, bueno, como empieza a ser legal el movimiento estudiantil, se lo reconoce, entonces empieza a participar en política. Eso no es así, o sea, sí que participa en política en el 73, pero ya participaba en política antes. Lo que hacían antes también era política. Lo que pasa es que no lo hacían dentro de los marcos del régimen político establecido, ¿sí? O de los partidos tradicionales, pero hacían política antes del 73. Y después del 73 también. La diferencia es que a partir del 73 es más marcada la inscripción del movimiento estudiantil dentro de las prácticas, corrientes principales de la política del país, de los partidos tradicionales de nuestro país, sobre todo del peronismo y el radicalismo, y un poco más atrás del comunismo, que pierde terreno, sobre todo en el año 73. Ahora, a partir del 73, el tercer peronismo, ¿sí? Si uno lo mira, podríamos decir que hay como mínimo dos momentos distintos del tercer peronismo, ¿sí? Hay un momento inicial en el cual el tercer peronismo, el peronismo con la llegada de Cámpora, expresa muchos de los anhelos de la militancia estudiantil de los años anteriores, ¿sí? Y muchas de las ideas son retomadas por la Juventud Universitaria Peronista y por Cámpora y por las autoridades. Pensemos en el rector Puigros, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Pero es importante entender que son sectores que no necesariamente eran los que habían dirigido las luchas anteriores, ¿sí? Son sectores que por ahí algunos estaban presentes, por ahí algunos no, pero con la llegada al poder es como que esa agrupación estudiantil se convierte en una agrupación estudiantil y en parte del gobierno universitario. Por otra parte, ¿sí? Hay un corte muy marcado en digamos, a la mitad más o menos de este proceso de 3 años, que es en el invierno del 74. Es muy usual marcar con la muerte de Perón, ¿sí? El comienzo de una etapa represiva muy fuerte, de una intensidad inédita en la Argentina hasta ese momento. Después va a venir la dictadura del 76 y eh, va a superar esta intensidad, pero no solo intensidad, sino un formato que es muy diferente. El formato represivo a partir del 74, el formato represivo más usual a partir del 74, que tiene que ver con el ejercicio del terrorismo de Estado, con organizaciones clandestinas que se dedican a atacar fuera de momentos de movilización a la militancia, a los activistas, a los contactos de los activistas y demás. Atacar, secuestrar, asesinar, dejar los cadáveres en otros lugares, desapariciones, eh, ingresar a los balazos en las distintas asambleas o reuniones estudiantiles, adentro de las facultades. Hay varios asesinados dentro de las facultades en estos años, pero lo más importante de esto es que, bueno, una cosa importante es que esto no arranca en el 74, ¿no? O sea, desde el 71 vemos estas formas de acción desarrollarse, pero a partir del 74, del invierno del 74, después del fallecimiento de Perón, esto tiene una escala mucho, mucho mayor. Hay distintas articulaciones de terrorismo de Estado de derecha, ¿sí? Una universitaria muy importante es la Concentración Nacional Universitaria, y
la conflictividad adquiere otras características a partir de ese momento, ¿no? Es una conflictividad que en el primer momento se va institucionalizando, en el año 73, principios del 74, dentro de los marcos de las reglas de juego del régimen político, de las iniciativas de los partidos, de gobernantes, oposición en el Congreso y demás. Y a partir del 74 y 75 empieza a establecerse una conflictividad, por un lado, muy violenta desde el punto de vista de los ataques al movimiento estudiantil, y el movimiento estudiantil no solo tiene una forma muy institucional, sino además que reclama por digamos, la vigencia de la ley y se declara, a diferencia del periodo de los 60, ajeno a las revoluciones, ajeno a las grandes confrontaciones, y considera que la reforma es el legado democrático adentro de las universidades. Es decir, a partir del 73 el conflicto cambia de forma, cambia sus formas de manifestación sobre todo, y cambian sus objetivos, eh, estableciendo una diferencia con el periodo anterior. Es por eso que también ese es uno de los argumentos de la explicación de la pregunta 2, ¿sí? La explicación sobre el reformismo, ¿no? Como en realidad no necesariamente podemos ver que, podemos considerar que el peronismo se asocia directamente, inequívocamente a la radicalización, porque cuando el peronismo es mayoritario en el movimiento estudiantil se está institucionalizando, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bueno, con esto cierro, mejor dicho, este video, ¿sí? Y nos vemos en la clase del día viernes 10. Les dejo un saludo cordial.